Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas de Oasis Floral. Aquí su amigo Joseph, como siempre, al pie del cañón, o mejor dicho, al pie del terrón. Joseph sonríe con picardía. El sol de la mañana ya está calentando con ganas, y el jardín parece haber despertado con una energía renovada. Casi se puede oír cómo crecen las plantas. Estaba yo aquí, precisamente, contemplando un rincón de mi patio, que hasta hace poco estaba un poco, digamos, soso, un poco desangelado. Era una zona que no terminaba de cuajar, donde las plantas parecían crecer a cámara lenta, como si les faltara ese empujoncito para arrancar con alegría. Y claro, como buen jardinero impaciente que a veces soy, sí, lo confieso, a pesar de mis años, a veces me puede la prisa por ver resultados. Empecé a darle vueltas a la cabeza buscando alguna solución rápida, pero natural, para darle vida a ese espacio. Y mientras removía un poco la tierra y le hablaba a una joven enredadera que parecía no querer trepar, me acordé de un truco que aprendí hace tiempo, un remedio un tanto sorprendente, pero que, usado con cabeza y con cariño, puede hacer pequeñas maravillas, especialmente cuando queremos acelerar un poquito el crecimiento de algunas plantas o darles un extra de oxígeno a sus raíces. Estoy hablando, amigos, del peróxido de hidrógeno, o como lo conocemos todos, el agua oxigenada. Sí, ese líquido que casi todos tenemos en el botiquín de casa para desinfectar una heridita, resulta que también puede ser un aliado inesperado para nuestro jardín. Así que hoy, aprovechando que tengo ese rincón del patio en mente y las ganas de verlo florecer cuanto antes, he pensado que podríamos charlar un rato sobre este agua milagrosa y cómo puede ayudarnos a transformar esos espacios un poco aburridos en auténticos vergeles en tiempo récord, o casi. Y ya que estamos, les voy a contar sobre 5 plantas que, en mi experiencia, responden de maravilla a este pequeño estímulo y que son ideales para llenar de vida y color nuestros patios y balcones. ¿Les apetece este experimento jardinero? Pues preparen sus guantes y su curiosidad, que vamos a darle un chute de energía a nuestro jardín. Recuerdo la primera vez que oí hablar del agua oxigenada para las plantas. Fue en una charla de un viejo viverista, Don Manuel, un hombre con más sabiduría en las uñas que muchos en los libros. Don Manuel era de esos jardineros de la vieja escuela, que combinaba la ciencia con la intuición y los remedios populares. Y en aquella charla, entre consejos sobre podas y abonos, mencionó de pasada el uso del peróxido de hidrógeno para despertar las semillas perezosas o para darle un respiro a las raíces de las plantas en maceta que a veces sufren por exceso de riego. Al principio, he de confesar, me sonó un poco a cuento de brujas. ¿Agua oxigenada en mis queridas plantas? Me parecía una locura, pero don Manuel, con esa calma que da la experiencia, nos explicó que el peróxido de hidrógeno, HSO2, en su composición química, es muy parecido al agua, HEDO, pero con un átomo de oxígeno extra. Y ese átomo de oxígeno extra, cuando entra en contacto con la materia orgánica del suelo o con ciertos microorganismos, se libera, aportando una dosis adicional de oxígeno a las raíces. Y unas raíces bien oxigenadas, amigos, son la base de una planta sana y vigorosa. El oxígeno es fundamental para la respiración de las raíces y para la absorción de nutrientes. Así que, en teoría, tenía todo el sentido del mundo. Pero, como siempre digo, del dicho al hecho hay un trecho, y yo soy de los que necesitan ver para creer. Así que, con mucha cautela, y después de investigar un poco más, empecé a hacer mis pequeños experimentos. Y vaya si me llevé una sorpresa. Comprobé que, usado correctamente, y aquí la palabra clave es correctamente, porque como con todo, los excesos son malos, el agua oxigenada puede ser una herramienta muy útil en ciertas situaciones. Por ejemplo, para mejorar la germinación de algunas semillas que son un poco duras de roer, o para ayudar a plantas cuyas raíces han sufrido por un encharcamiento accidental. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que se le ha ido la mano con la regadera, especialmente con las macetas que no drenan bien? En estos casos, una solución muy diluida de agua oxigenada puede ayudar a airear el sustrato y a prevenir la pudrición de las raíces. También puede ser útil para desinfectar herramientas de poda o semilleros, previniendo la propagación de enfermedades.
pero hoy quiero centrarme en ese efecto estimulante del crecimiento, en cómo ese aporte extra de oxígeno puede darle un empujoncito a ciertas plantas para que desarrollen todo su potencial más rápidamente. Eso sí, y esto quiero que quede clarísimo desde el principio, el agua oxigenada no es un fertilizante mágico que vaya a sustituir a un buen sustrato, a un riego adecuado o a los nutrientes que necesitan nuestras plantas. Es más bien un complemento, un activador en momentos puntuales. Y siempre hay que usarla muy diluida. La que solemos tener en casa es al 3% en volúmenes. Para usarla en las plantas, la dilución recomendada suele ser de una parte de agua oxigenada por 4 o incluso 10 partes de agua. Más vale quedarse corto que pasarse. Dicho esto, vamos a ver esas 5 plantas que, en mi experiencia, agradecen especialmente este chute de oxígeno y que son perfectas para transformar rápidamente un patio o un balcón. La primera de ellas es una de mis favoritas por su alegría y su capacidad para cubrir espacios con una rapidez asombrosa. La hipomea o campanilla, hipomoea purpurea o hipomoea tricolor. ¡Qué maravilla de enredadera! Con esas flores en forma de trompeta, en tonos azules, púrpuras, rosas, blancos, que se abren por la mañana para saludar al sol y se cierran al atardecer. La hipomea es una planta anual de crecimiento muy rápido, ideal para cubrir vallas, pérgolas, celosías y crear una pantalla de verdor y color en poco tiempo. Sus semillas, a veces, pueden ser un poco lentas en germinar. Aquí es donde el agua oxigenada puede echarnos una mano. Un remojo previo de las semillas durante unas horas en una solución muy diluida, una cucharadita de agua oxigenada al 3% en un vaso de agua, puede ablandar su cubierta y acelerar la germinación. Y una vez que las plántulas han emergido y tienen un par de hojas verdaderas, un riego ocasional, quizás una vez cada 2 o 3 semanas, con una solución muy suave de agua oxigenada, una cucharada sopera de He2O2 al 3% por litro de agua, parece estimular su crecimiento vigoroso. Yo lo he probado en ese rincón de mi patio que les comentaba, donde planté unas semillas de hipomea Heavenly Blue, y la verdad es que están creciendo a un ritmo que me tiene sorprendido. Ya empiezan a agarrarse a la celosía con sus zarcillos, como si tuvieran prisa por llegar al cielo. Eso sí, con las hipomeas, como con todas las plantas, hay que tener cuidado de no excederse. Un suelo bien drenado, sol abundante y riegos regulares son la base. El agua oxigenada es solo ese pequeño plus para cuando queremos ver resultados un poquito antes. Nuestra segunda campeona del crecimiento rápido y una de las reinas indiscutibles de los patios y balcones soleados es la petunia. ¡Ay, las petunias! Con esa cascada de flores en todos los colores imaginables, desde los más vibrantes hasta los más delicados tonos pastel. Son plantas maravillosas para macetas colgantes, jardineras, borduras, y tienen la capacidad de transformar cualquier espacio en una fiesta de color. Las petunias, aunque agradecidas, a veces pueden sufrir si el sustrato se compacta demasiado o si las raíces no reciben suficiente oxígeno, especialmente en macetas. Un riego ocasional con la misma solución diluida de agua oxigenada que mencionamos para las hipomeas, una cucharada por litro de agua, puede ayudar a airear el sustrato, a estimular el desarrollo de las raíces y, por ende, a promover una floración más abundante y un crecimiento más vigoroso. Recuerdo un año que compré unas plantitas de petunia que venían un poco débiles del vivero, como si les faltara chispa. Empecé a regarlas cada 15 días con esta solución, además de darles su abono líquido para plantas de flor, y en poco tiempo se transformaron. Empezaron a echar brotes nuevos por todas partes, las hojas se pusieron de un verde más intenso y la floración fue espectacular, una auténtica alfombra de color que duró todo el verano. Por supuesto, las petunias necesitan mucho sol, un buen drenaje para evitar que se pudran sus raíces. Son muy sensibles al exceso de agua, y quitarles las flores marchitas para estimular que sigan produciendo más. El agua oxigenada, en este caso, actúa como un revitalizante, como un soplo de aire fresco para sus raíces. Continuamos con otra planta que es pura alegría y que crece con una facilidad asombrosa, ideal para jardineros principiantes o para aquellos que quieren resultados rápidos y vistosos. La capuchina o taco de reina, Tropaeolum majus. Me encantan las capuchinas.
no solo por sus flores comestibles, de colores cálidos como el naranja, el amarillo o el rojo, que alegran cualquier ensalada, sino también por sus hojas redondas y su porte un poco salvaje y despreocupado. Son plantas muy versátiles, que se pueden usar como cubresuelos, en macetas colgantes, o incluso dejar que trepen un poco si tienen algún soporte. Las capuchinas son conocidas por su rápido crecimiento y su capacidad para prosperar incluso en suelos pobres. Pero como todas las plantas, a veces pueden beneficiarse de un pequeño estímulo. Si notan que sus capuchinas están un poco perezosas, o si quieren darles un empujón inicial para que cubran rápidamente ese rincón del patio, un riego con la solución diluida de agua oxigenada puede ser de ayuda, especialmente si las cultivan en maceta, donde el espacio para las raíces es limitado y el oxígeno puede escasear si el sustrato no es el adecuado. Un detalle curioso de las capuchinas es que a veces son plantas trampa para los pulgones, es decir, que los atraen y así protegen a otras plantas más valiosas de nuestro jardín. Así que, además de bonitas y rápidas, son solidarias. Joseph sonríe. Un suelo bien drenado, algo de sol, aunque toleran la semisombra, y riegos moderados son suficientes para que las capuchinas nos regalen su belleza y su sabor. El agua oxigenada, una vez más, como un pequeño aliciente para su vigor. Nuestra cuarta candidata para un patio lleno de vida en poco tiempo es una planta que quizás no sea tan conocida por su rapidez, pero que con el estímulo adecuado puede sorprendernos. El girasol enano o de maceta, Helianthus anus, variedades compactas. Ya hemos hablado en otras ocasiones del girasol majestuoso, ese gigante que sigue al sol. Pero existen variedades enanas, mucho más compactas, que son perfectas para cultivar en macetas en patios y balcones, y que nos regalan esas mismas flores radiantes y llenas de optimismo, pero en un formato más manejable. Los girasoles, en general, son plantas de crecimiento relativamente rápido, especialmente si tienen mucho sol y un buen sustrato. Pero a veces, sobre todo en las primeras etapas de crecimiento, o si las condiciones no son óptimas, pueden necesitar un pequeño despertador. Un riego con agua oxigenada diluida cuando las plántulas están empezando a desarrollarse, o incluso para ayudar a la germinación de sus grandes semillas, puede ser beneficioso. El oxígeno extra ayudará a sus raíces a establecerse con fuerza y a absorber los nutrientes necesarios para ese crecimiento explosivo que las caracteriza. Recuerdo haber plantado unos girasoles enanos en unas macetas en mi terraza un año que quería tener un toque de alegría campestre. Al principio, crecían un poco despacio. Empecé a regarlos ocasionalmente con la solución de agua oxigenada y fue como si les hubiera dado cuerda. Se estiraron con ganas, las hojas se pusieron enormes y lustrosas y en pocas semanas ya estaban mostrando sus primeros capullos. Fue una maravilla ver cómo esas pequeñas plantas se transformaban en soles en miniatura. Por supuesto, los girasoles necesitan mucho sol. Su nombre lo dice todo. Un suelo rico y bien drenado, y riegos regulares, especialmente cuando están en pleno crecimiento y floración. Y si además les damos ese pequeño soplo de oxígeno, nos lo agradecerán con creces. Y para terminar nuestra lista de hoy, quiero hablarles de una planta que no es exactamente de flor, pero que es fundamental para muchos de nosotros que disfrutamos de un pequeño huerto urbano en el patio o en el balcón, y que responde muy bien a este estímulo: la lechuga, Lactuca sativa, y otras hortalizas de hoja de crecimiento rápido, como las espinacas o la rúcula. Estas plantas, que cultivamos por sus hojas tiernas y sabrosas, tienen un ciclo de vida relativamente corto y crecen con bastante rapidez si les damos las condiciones adecuadas. Pero a veces, especialmente si el suelo está un poco compactado o si las temperaturas no son las ideales, su crecimiento puede ralentizarse. Un riego muy suave con agua oxigenada diluida, quizás incluso un poco más diluida que para las plantas de flor, por ejemplo, media cucharada por litro de agua, puede ayudar a airear el suelo, a estimular la actividad de las raíces y a promover un desarrollo más rápido y vigoroso de las hojas. Esto es especialmente útil cuando cultivamos en macetas o jardineras, donde el espacio es limitado. Yo suelo hacerlo cuando trasplanto las pequeñas plántulas de lechuga a su lugar definitivo, o si veo que alguna se queda un poco atascada.
Parece que ese aporte extra de oxígeno les da la energía que necesitan para arrancar con fuerza y producir esas hojas crujientes y deliciosas que tanto nos gustan en las ensaladas. Eso sí, con las hortalizas de hoja, como con todas las plantas comestibles, hay que ser especialmente cuidadosos y asegurarse de que cualquier producto que usemos sea seguro y esté bien diluido. El agua oxigenada, en estas concentraciones tan bajas, se descompone rápidamente en agua y oxígeno, por lo que no deja residuos tóxicos, pero siempre es bueno enjuagar bien las hojas antes de consumirlas, como haríamos con cualquier hortaliza. Y aquí, amigos, es donde quiero insistir una vez más en la importancia de la prudencia y la observación. El agua oxigenada puede ser una herramienta útil, pero no es una varita mágica ni un sustituto de los buenos cuidados básicos. Antes de usarla, asegúrense de que sus plantas realmente la necesitan. Si una planta está mustia por falta de agua, lo que necesita es agua, no agua oxigenada. Si está débil por falta de nutrientes, lo que necesita es un buen abono, no agua oxigenada. El agua oxigenada puede ser un complemento, un extra en situaciones específicas, como para mejorar la oxigenación de las raíces en suelos compactados o encharcados, para estimular la germinación o para dar un pequeño impulso al crecimiento en ciertas etapas. Pero siempre con muchísima moderación. Recuerdo una anécdota que me contó un amigo jardinero, un poco cabeza loca él, todo hay que decirlo. Joseph sonríe con indulgencia. Había oído hablar de los beneficios del agua oxigenada, y ni corto ni perezoso, decidió echarle un buen chorro directamente de la botella a una de sus macetas, pensando que, cuanto más, mejor. Imagínense el desastre. La pobre planta, unas violetas africanas preciosas que tenía, acabó con las raíces completamente quemadas y no hubo forma de salvarla. Mi amigo aprendió la lección por las malas. En jardinería, como en la vida, los excesos suelen ser contraproducentes. La clave está en el equilibrio, en la dosis justa. Así que, si se animan a probar este truco, recuerden siempre estas reglas de oro. 1. Dilución, dilución y más dilución. Usen siempre agua oxigenada al 3%, la de uso doméstico, y dilúyanla generosamente en agua. Una proporción de 1:4, una parte de H2O2 por 4 de agua, es un buen punto de partida para un efecto más fuerte, por ejemplo, para airear un suelo muy encharcado, pero para un estímulo de crecimiento general, yo prefiero ser más cauto e irme a 1:10, una parte de H2O2 por 10 de agua, o incluso menos, como una cucharada sopera, unos 15 mililitros, por litro de agua. 2. No abusar. No rieguen sus plantas con agua oxigenada todos los días ni todas las semanas. Un uso ocasional, cada 2 o 3 semanas, o en momentos puntuales de necesidad, es más que suficiente. El exceso de oxígeno también puede ser perjudicial a largo plazo. 3. Probar primero. Antes de tratar todas sus plantas, hagan una prueba en 1 o 2 y observen cómo reaccionan durante un par de días. Si ven alguna señal negativa, hojas quemadas, marchitamiento, suspendan el uso o diluyan aún más la solución. 4. No es un sustituto. Recuerden que el agua oxigenada no aporta nutrientes. Sus plantas seguirán necesitando un buen sustrato, abono adecuado, luz y agua en la medida justa. 5. Cuidado con el sol directo. Es mejor aplicar la solución de agua oxigenada por la mañana temprano o al atardecer, cuando el sol no es tan intenso, para evitar que las hojas se quemen si se mojan. Lo bonito de la jardinería, amigos, es que siempre estamos aprendiendo, experimentando, descubriendo cosas nuevas, y a veces, los remedios más sencillos, los que tenemos más a mano, pueden darnos gratas sorpresas. El agua oxigenada es uno de ellos. Un producto humilde, económico, que casi todos tenemos en casa, y que, usado con sabiduría y respeto por nuestras plantas, puede ayudarnos a crear esos espacios llenos de vida y color que tanto nos gustan. Es una forma más de conectar con ese pequeño químico que todos llevamos dentro, ese alquimista de jardín que busca transformar lo simple en extraordinario. Y la recompensa, cuando vemos nuestras plantas crecer sanas, fuertes y felices, esa no tiene precio. Espero que esta charla les haya resultado interesante y sobre todo útil.
que les anime a mirar con otros ojos ese botecito de agua oxigenada que tienen en el baño y a considerar sus posibles aplicaciones en el jardín. Pero siempre, insisto, con mucha prudencia y cariño. Cuéntenme en los comentarios si ya conocían este truco, si lo han probado alguna vez, o si tienen alguna otra pócima secreta para compartir con nuestra maravillosa comunidad de Oasis Floral. Siempre es un placer leerles y aprender de sus experiencias. Les mando un abrazo enorme, lleno de la energía vibrante de este jardín que, con un poquito de ayuda y mucho amor, cada día está más bonito. Hasta la próxima, aquí, en su Oasis Floral, donde siempre hay un nuevo experimento esperando para sorprendernos.